Noches, Gmar Hatima Tová. Bienvenidos a nuestra clase semanal de Al-Ilhot Shabbat. Por este momento, en conjunción con nuestra clase de introducción al judaísmo, hoy con nuestra 60ª clase, nuestra 11ª clase de estudios de las Melahot de Shabbat, un tema pues largo, pero espero lo encuentren apasionante. Espero que hayan tenido un excelente Rosh Hashanah. Okay. Estábamos en la Alajá 62 y sin más comencemos. ¿Me escuchan bien? Ok, tengo la voz un poquito, como oyen, un poquito alérgica, pero Dios quiera la podré mantener. Ok, Alajá 62. Hamakeba Patish. Este es el Av Melajá del que golpea con un martillo. Terminar una actividad. Haka'a Ahat Hayav. Una persona que golpea con un martillo un golpe. Hayav. Transgrede la prohibición de hacer melajá. Vejol haose davar shehu gmar melajá. Todo aquel que termina algo de una melajá, harei ze toledet make bepatish vejayav. Se considera una acción derivada de golpear con un martillo y igualmente transgrede la prohibición de Shabbat. Vejol tikun kli, cualquier persona que arregla una herramienta o que prepara una herramienta, hu toledá shel makab patish, es igualmente una toledá, es decir, una acción derivada de makeba patish. Velachen asiad mei sur'a beshabat, mei soda beshabat, al yadei sifolux. ¿Cierto? Esto es hacer agua de soda con un sifón. Lo que hoy es Soda Stream, ¿cierto? Soda Stream es unos cilindros de gas carbónico comprimido, donde uno pone agua y uno pone a presión gas carbónico. Nechleku ba chachmei hachronim. Entre ellas los últimos sabios estaban divididos. Yesh Osrim, hay quienes prohíben Mishum Boné, por estar construyendo algo, o Mishum Makeba Patish, o porque uno está terminando una acción. Veyesh Matirim, y hay quienes lo permiten. Vegama Matirim Kadvu, incluso aquellos que fueron indulgentes, dicen Shehamachmir Tavo Alav Berajá, que aquel que es estricto en este caso atraerá bendiciones sobre sí. Entonces estamos hablando de estas máquinas para hacer soda. Yo lo que he visto, al menos en las comunidades donde yo me he movido, es que la gente, este no es un tema, o sea, en la mayoría de los temas halágicos la gente se está moviendo cada vez más hacia la prohibición. Este es uno de los temas donde posiblemente, o sea, tal vez es que tengo los amigos equivocados, se están moviendo mucho más hacia el lado indulgente. Están en varias casas muy observantes donde se utilizan estas máquinas de Soda Stream, especialmente si el agua se va a consumir de manera inmediata, porque estas burbujas pues no se mantienen en las botellas mucho tiempo frescas. Entonces yo uso mi máquina de Soda Stream en Shabbat. ¿Por qué? Justamente porque no creo que sea una construcción de algo, sino que es comida. Y ya hemos visto que en la preparación de comidas hay muchísimo más indulgencia que en otros temas en la halajá. ¿Ok? Kior shenistam legamrei. Un lavamanos que se bloquea. ¿Ok? Asur lefot completamente. Tenemos un taponamiento completo de un lavamanos, de un inodoro.
Asur lefotcho be-Shabbat. Está prohibido abrirlo en Shabbat. Aval im hamaim overim adain be'itiut. Pero si el lavamanos todavía está drenando poquito a poquito, o sea, muy despacio, mutarle fotjo. Podemos con la bomba, ¿cierto? Con la chupa. Podemos abrirlo. Siempre y cuando, ¿por qué? Porque si está fluyendo con despacio, entonces no estamos terminando. Goodbye. No estamos terminando ninguna actividad. ¿Ok? Ven al yedei mashevet gumi, ya sea con la chupa, o ven al yedei shefijat maim rotchim, o ya sea añadiendo agua caliente para destrabar el lavamanos o el lavaplatos. Preguntas. Preguntas. Ok. Alajá 64. Asur lehashmia kol bekli beshabbat. Está prohibido. Si está tapado del todo, hay que dejarlo hasta el final de Shabbat. Asur lehashmia kol bekli shir beshabbat. Está prohibido tocar un instrumento musical en Shabbat. Shema yavo letaken kli shir. No sea lo vaya yo a componer, es decir, no sea lo vaya yo a afinar. Afinar instrumentos musicales es tikun kli. Tikun kli es una toleda de Makaba Patish. ¿Ok? Y esta es una de las melajot que a mí más trabajo me cuesta. Esta es una de las cosas que a mí me duele. Yo no soy buen músico, pero sí me encanta tocar música. Y hay veces que me encantaría poder sacar mi ukelele, mi guitarra y tocar en Shabbat, pero... Y esto no es una que será que se inventaron por allá los saharonim. Esto aparece claramente en el Talmud. Nekisha badelet. Tocar la puerta. Sheina derech shir. Si no es para hacer música. Muteret. Está permitido. Aval bekli hakavua badelet leshem kach asur. Si la puerta tiene un aldabón, tiene un tocapuertas, en este caso está prohibido. Que van shemiuchad lehashmia kol, porque esto es un instrumento cuya única función es crear sonido. Verrabim migedolei haposkim kadvu lehatir. Muchos de los grandes sabios de los últimos tiempos escribieron para permitir percusión. Ya vamos a ver Verra'ui lizaher y mefshar. Y si es posible abstenerse y ser cuidadoso, está permitido. Aquí hay una gran división sobre este tema en dos cuestiones. Una entre Sefaradim y Ashkenazim. ¿Ok? Y es la pregunta de si nosotros podemos aplaudir, golpear algo que no está, o sea, no un instrumento, sino una mesa, un stender, la pared, ¿cierto? Algo que no es un instrumento musical. Y si podemos bailar en Shabbat. ¿Ok? Estas tres actividades están prohibidas por el Talmud. Talmud dice en Shabbat no se puede aplaudir,
En Shabbat no se puede golpear algo, le hashmia kol, ¿cierto? Para crear sonido. Y en Shabbat no se puede bailar. Y la halajá sefaradí en general suele seguir esto al pie de la letra. Pregunta. Entonces, ustedes, estoy absolutamente seguros, han visto videos de tefilot hasídicas, pues no tomadas en Shabbat, pero ahorita que estaban todos estos Nachmanim en Uman, ¿cierto? En la tumba de Rabbi Nachman en Ucrania, y ven que toda la música, ay, 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 y bailan, y ay, 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 aplauden. Esto lo hacen también en Shabbat. Esto lo hacen también en Shabbat. La pregunta es, bueno, si el Talmud prohíbe estas tres cosas, ¿cómo lo hacen los Hasidim? Los Hasidim se basan en un argumento de los Tosafot. Los Tosafot, que son los nietos y los alumnos de Rashi, dicen que en el Talmud estaba esto prohibido, esta que será de aplaudir y de bailar y de tocar percusión, pues no en instrumentos, sino en las mesas o en las sillas. Estaba prohibido porque esto iba a crear que la gente le taque en cli, o sea, que la gente sacara la guitarra, que si la gente comienza a bailar, pues la gente va a sacar la guitarra y eso ya es una transgresión. ¿Ok? Y los Tosafot dicen de manera, en mi opinión, bastante razonable, eso no sucede hoy en día. Eso no sucede hoy en día, o sea, no sucedía en Francia. De que si yo voy a golpear la mesa, nadie no va a salir pues la banda, el bajo, la batería y a tocar lo mismo. Si yo comienzo, o sea, y este es un tema que fue uno de los primeros temas donde hubo gran debate entre la Reforma, que fue el primer movimiento judío, y la ortodoxia. Y entre la ortodoxia se considera también el inicio del movimiento masortí, que eran pues oponentes de las reformas en Alemania en el siglo XIX, como estudiamos en la clase de historia. Una de las primeras reformas que instituyó el movimiento reformista es añadir música de órgano al servicio, como lo se hacía en las iglesias alemanas. Entonces, el reformismo, recordemos nuestras clases, era una forma de adaptar el judaísmo para hacerlo mucho más consistente con la nueva realidad política de que los judíos eran ciudadanos alemanes y participaban de la vida cultural, política, social de Alemania. Entonces era un esfuerzo de alemanizar el rito judío. Y al comienzo estos órganos eran tocados por gentiles. O sea, no era una cuestión ni siquiera de permisibilidad halágica, porque se sabía que la persona que estaba tocando el órgano ni siquiera era judío. Ese era su trabajo. La persona venía y comenzaba, ¿cierto? Se paró el rabino, tan, tan, taran, tan, tan, y tocaba una cosa de una cantata y de Mozart y de Bach, y se compuso pues música original para órgano para las sinagogas. Y aún así, esto fue un debate sanguinario, por no llamarlo de otra manera, a favor y en contra. A favor y en contra. Y eso estamos hablando con organistas no judíos, o sea, donde
En términos técnicos no hay, o sea, pues ¿cuál es? Es un Chávez Goy, lo que ya hemos hablado del Goy de Shabbat. Esta persona pues está haciendo la melajá por él y pues nosotros nos beneficiamos de... Y eventualmente en la reforma y en algunas partes del movimiento conservador se ha ido avanzando mucho más a la izquierda en este tema. En comunidades donde ya no es un organista judío, sino que un organista, sino un guitarrista, y el guitarrista no solo es judío, sino que es el rabino o el Hassan. Y esta es mi opinión personal. O sea, hay comunidades que usan música en Shabbat, hay comunidades que usan música en Shabbat. Dentro del movimiento reformista, absolutamente, la inmensa mayoría, si no todas las sinagogas del movimiento reformista utilizan música en vivo en Shabbat. O sea, no conozco la primera sinagoga reformista que no tenga música en Shabbat. En la ortodoxia, hay algunas sinagogas, muy pocas, donde todavía, o sea, esto del órgano en Shabbat volvió... solamente un puñado de sinagogas en sitios de los Estados Unidos y en Alemania, donde tienen un organista no judío y donde todavía hay música, pero no es una música que es tocada por un no judío, pero es algo que va a desaparecer. Es decir, en 20 años no va a haber sinagogas ortodoxas donde haya música. Entonces tenemos un movimiento donde se está llevando a la prohibición total, y otro movimiento donde se está llevando a la permisibilidad total. Y tenemos, por supuesto, en la mitad el movimiento Masortí, como siempre, ensanduchados e indecisos. Pero de cierto modo ese es nuestro karma, pero es también nuestro atractivo, porque muestra pues que esta es una pregunta viva. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Halágicamente, a nivel técnico, halágicamente, a nivel técnico, ¿es una gran transgresión? En mi opinión no lo es. ¿Ok? ¿Por qué? La melajá es makata patish, es terminar una acción, golpear con el altillo. La toledá, es decir, la acción derivada, es tikun kli, es arreglar un instrumento. Y la prohibición de tocar el instrumento es una gezerá, es una fence, es una valla, una cerca, para alejarnos de ir a afinar el instrumento. Ok, entonces estamos 2 o 3 o 4 pasos separados de la melajá. Entonces, a nivel técnico, no me parece que sea, no me parece que sea una prohibición tan fuerte. Especialmente con instrumentos que no necesitan afinación. Por ejemplo, no sé, unas claves. O sea, uno como desafina unas claves o desafinar un tambor es bien complicado. Habiendo dicho esto, que técnicamente no me parece una gran transgresión, me parece que hay un inmenso riesgo también en introducir música en Shabbat. Música en el resto de la semana. Hay sinagogas que no, porque si comenzamos a usarlo los jueves, vamos a comenzar a usarlo en Shabbat. Yo no tengo problema con música el resto de la semana. Un halel musical, un domingo, un lunes en la mañana, fantástico. No hay ningún problema. Pero Shabbat, hay 2 valores que en mi opinión me llevan a mí, que esta es mi práctica. Yo no utilizo instrumentos. Y como les digo, es algo que para mí es personalmente doloroso. Hay días, especialmente los días largos de verano, me encantaría sentarme en mi porche y tocar mi instrumento musical, pero no lo hago.
No lo hago primero porque veo un valor en preservar la tradición. Y segundo, porque y yo lo he visto, hay dos cosas que pueden pasar cuando uno incluye instrumentos musicales en un servicio. El servicio puede elevarse, ¿cierto? La música verdaderamente puede ser transformadora. He estado en un par de servicios con música, por ejemplo, hay una sinagoga, la sinagoga que fundó Marshall Mayer, bueno, no que fundó, es una de las sinagogas más viejas de los Estados Unidos, pero la última sinagoga en la que fungió Marshall Mayer, Zichrono Libraja, Bnei Jeshurun, en Nueva York. Tiene una banda de 6 cello, flauta, percusión, guitarra, una severa banda, o sea, músicos profesionales. Y la tefilá es verdaderamente inspiradora. Pero en otras comunidades, la música a veces acaba volviéndose una presentación. Y el punto de rezar juntos, especialmente en Shabbat, es que todos estemos rezando juntos. Los que cantan bonito y los que no cantan bonito. Todos. Y si tengo una guitarra, si tengo algo sobre lo que yo me pueda recostar, entonces pues si yo no canto bonito, entonces yo me digo, ay, porque el Hassan canta tan lindo. Y ese no es el propósito. Eso no es el propósito. Entonces, mi oposición a usar instrumentos en Shabbat es una oposición halágica, aunque soy honesto en que aquellas comunidades que lo usan, especialmente si son estrictas de decir, mire, no vamos a afinar los instrumentos y si una guitarra se rompe una cuerda, pues hasta luego. O comunidades que utilizan instrumentos musicales hasta cierto punto, ¿cierto? En Kabbalat Shabbat. Especialmente aquí en Estados Unidos en el verano, que Kabbalat Shabbat puede empezar a las 9, 10 de la noche. Igual se está rezando temprano. Comunidades que utilizan una guitarra hasta un punto del servicio, hasta el Lejado Di o hasta Mizmor Shir Leyom HaShabbat, y luego dicen, bueno, ahora está comenzando Shabbat, vamos a guardar las guitarras. Eso me parece sensato y me parece halágicamente muy poco problemático. Pero mi oposición a esto no solo es halágica, sino también es ideológica. Y hay algo especial en un servicio a capela donde todo el mundo tiene que colaborar. Creo que la música a veces puede ser una muleta, y puede ser una muleta que nos hace cojear, o puede ser una muleta que nos eleva, pero no sé, creo que se necesita un temperamento y un talento musical muy especial para lo primero. La mayoría de las sinagogas que he visto donde se utiliza música en Shabbat acaba siendo una muleta, en mi opinión, no tan positiva. Esa es mi opinión. ¿Ok? Preguntas. Ahora, en cuanto, eso es por instrumentos musicales, en cuanto a aplaudir, Teresa, cantar nunca está prohibido. Ojo, tú estás diciendo aplaudir, cantar ni tocar música, eso no está no está en el mismo nivel. Tocar música está prohibido. Hay gente que no le importa y hay gente que encuentra formas de justificarlo halágicamente. Son formas que a mí ni halágica ni ideológicamente me convencen. Pero no voy a, o sea, cantar nunca está prohibido. En ninguna sinagoga. En ninguna sinagoga está prohibido cantar. En todas las sinagogas judías, bueno, todas las sinagogas, solo hay sinagogas judías, se canta.
Eso no solo es permitido, sino es obligatorio. Bueno, no es obligatorio, pero sí es lo que hacen todas las sinagogas. Aplaudir es una cuestión interesante. Porque para aplaudir y para bailar tenemos dos precedentes halágicos muy fuertes, uno en contra y otro a favor. Por un lado los Tosafot, por el otro lado el Rambam, el Talmud. Y me parece mucho menos grave aquellas comunidades que aplauden, que bailan. Esa es una de las pocas instancias donde prefiero los Tosafot por encima del Rambam, porque sí me parece que especialmente bailar contribuye al Ruach de Shabbat, contribuye a que la gente tenga una experiencia de tefilá diferente. Y como yo no toco instrumentos, pues no hay chance de que esto lleve a Tikkun Kli. Aquellas personas que quieren ser absolutamente coherentes, es decir, somos sefaradís y solo hacemos lo que dicen los sefaradís y sefaradí. Entonces, estas personas ni pueden aplaudir, ni pueden zapatear, ni pueden golpear las mesas, ni los atriles, ni las paredes, y tampoco pueden bailar en Shabbat. ¿Ok? Elmer, o sea, una cosa hay que entender. No todas las sinagogas son sinagogas halágicas. O sea, el movimiento reformista en esto es tremendamente honesto. Es parte de su identidad. Nosotros no somos un movimiento halágico. Entonces, ahí hay otras consideraciones. Dentro del movimiento conservador, que dice ser un movimiento halágico, entonces yo tengo que justificar halágicamente por qué puedo tocar música. Ahora, como lo digo, no me parece algo tan difícil de hacer. Pero ideológicamente veo muchas cosas en contra. ¿Ok? Y en este caso hay que seguir, yo como rabino elijo las sinagogas. O sea, cuando nosotros estamos buscando trabajo, estamos buscando una sinagoga donde no haya instrumentos musicales. Esta fue nuestra opción. Y aquellas comunidades donde yo soy el Mara de Atra, pues ahí tenemos que esa es la desventaja de tenerme a mí como Mara de Atra. Hay otras ventajas, pero esa es una de las desventajas. A mí todavía no me convence los argumentos halágicos a favor de los instrumentos musicales. Pero también ustedes saben que yo soy un pluralista halágico. Yo entiendo que hay comunidades que son estrictas en algunas cosas y son más indulgentes en otras. ¿Ok? Ninguna comunidad puede ser estricta en todo. El sistema legal no se presta para que uno pueda ser estricto en todo. Entonces, comunidades que van a ser estrictas en esto van a ser indulgentes en esto. Y hay comunidades para las cuales la música es importante, especialmente aquellas comunidades que tienen músicos dotados, ¿cierto? Genios, ¿cierto? Un Craig Taubman, la gente de BJ, no sé, una Shefa Gold, o sea, gente que son genios de la música. Pues en ese caso para esta comunidad es mucho, o sea, hay un valor añadido. En decir, bueno, sí, tal vez no sea 100% kasher, pero estamos ganando esto. Y eso es algo que todas las comunidades hacen. Todas las comunidades quitan aquí, ponen acá, incluso las comunidades ortodoxas. ¿Cierto? Como hay gente, por ejemplo, Reb Shlomo Karlebach, Zichrono Livraja, que su vida era cantar. Su vida era cantar, una persona que era músico profesional, uno de los músicos
judíos más influyentes, y el tipo jamás tocó su guitarra en Shabbat. Y cuando hacía Shabbat, eran las mismas melodías, pero entonces el esfuerzo es diferente, es aunar la comunidad de la melodía a capela y llevar. Eso sí, Reb Shlomo golpeaba el Stender y bailaba en eso pues sí era muy hasídico. No tocaba su guitarra. Eso es algo que yo respeto. Como respeto a los colegas que usan música, pero yo no es algo que me convenza a mí. Pues, ¿cómo vas a escuchar música, Teresa? ¿De qué modo vas a poder escuchar música? Un tocadiscos es electricidad. Radio es prender electricidad. Un Walkman es prender electricidad. Y tocar instrumentos está prohibido. En internet no se puede internet en Shabbat. No se pueden tocar discos. Un radio contemporizador. Interesante. Halágicamente no le veo ningún problema. E incluso dicen las malas lenguas que en los años 50 y en los años 60 había un programa de ópera. Era ópera en el Metropolitan, el Teatro Metropolitano de Nueva York. Y tenían un programa de ópera en la radio todos los sábados a las 4 de la tarde. Y que en Yeshiva University y en JTS, en ambos sitios, el conserje, ¿cierto? El tipo que lava, no era judío, el tipo que trapea, tenía instrucciones de que él a las 4 de la tarde subía al salón comunal y prendía el radio. Dicen las malas lenguas. Halágicamente no le veo ningún problema, pero entonces entramos en otros argumentos ideológicos. O sea, halágicamente, técnicamente no hay ningún problema. Y bueno, y el partido, ay, es que mi junior del alma y mi selección y el tri, y ya ahí estamos jugando con candela. Yo en esto soy muy estricto. Hay cosas donde yo no soy muy estricto. En esto soy muy estricto. Es para mí todo tipo de televisión, todo tipo de radio, todo tipo de internet no tiene lugar en Shabbat. Esa es mi opinión. Por un lado, técnicamente, ¿cierto? Manipular electricidad, ¿cierto? Es el consenso halágico es que está prohibido. Ya vamos a ver por qué es que está prohibido y qué tan prohibido está. No solo por cuestiones técnicas, sino también por cuestiones ideológicas. Un día a la semana, vivamos sin input. Vivamos sin input sin input mediático, sin tweets, sin Facebook, sin YouTube, sin comerciales. Y ahí es donde toca compensar. Entonces, Javerín, si ustedes son muy musicales, aprendan Zemirot. Música judía es lo que hay. Hay toneladas de música judía. Hay una página excelente que se llama Zemirot Database. Zemirot son poemas
escritos en el medioevo, el Renacimiento, muchos de ellos influenciados por la Cábala, muy bonitos todos, son poemas hermosos, que hablan sobre el Shabbat. Y cada poema de estos puede tener 18 melodías. O sea, yo en JTS, en el seminario Javerim, me la pasaba no con los rabinos somos insoportables. Y 3 rabinos, 5 rabinos, 10 rabinos en una cena de Shabbat, qué pereza. Nosotros nos las pasábamos con los Hasanim, con los estudiantes de Hasanut. Y esta gente era genial. Decían, hoy vamos a hacer solo Sur Michelot. Sur Michelot es uno de los semirot. Y cada persona tenía, y lo mandaban un correo al comienzo de la semana. Bueno, cada uno investigue un Sur Michelot. Bueno, comíamos la cena, hamotzi, el kiddush, todo el cuento. Y luego comenzábamos a cantar. Entonces hay unas cositas que se llaman Birjonim. Libritos de bendición. Yo he hecho varios Birjonim en PDF, con música, sin música. Y agarrábamos y cantábamos la misma canción en 12 formas diferentes. Sur Michelot achalnu barechu emunai, Sur Michelot achalnu barechu emunai, sabanu be Sur Michelot achalnu barechu emunai. Y la pasábamos bombi. Para esto se necesita 1, masa crítica, y 2, cultura, educación. Pero cuando uno tiene un grupo de 15, 20 personas, o incluso de 5, 6 personas, cantando canciones en Shabbat, compartiendo Torah alrededor de una mesa, Javerim, no hay sentimiento como ese. Es una música hermosa, y es inagotable. Cada día se están escribiendo más melodías. Y no solo eso, Javerim, sino estamos robando melodías. Estamos robando melodías. Es una de las cosas que es más importante, Javerim. Si algunos de ustedes, algunos han ido a una sinagoga de Chabad, especialmente en Europa. No sé si ustedes hayan ido a una sinagoga. Yo he ido a sinagogas de Chabad en Europa. Créanme. Llegan al Adon Olam y a veces comienzan Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra Let Nasa Behefso Kol Azay Melech Shemo Nikra. ¿Qué melodía es esa? Dis-moi. Bien sûr, la marsellesa. ¿Por qué? ¿Cómo sucede eso? Estaban los Hasidim de Chabad en Rusia. ¿Y quién pasa marchando? ¿Quién pasa marchando camino a Moscú? Monsieur Napoleón. Y, ¡uy, qué música tan chévere! ¡Uy, esa música está muy buena! Y comenzaron a absorberla. Y esto es un proceso importantísimo. Importantísimo. Si ustedes oyen un montón de marchas hasídicas, son marchas que trajo el ejército Napoleón o el ejército prusiano. Que hoy no lo toca ninguna banda de guerra en Alemania o en Francia, pero un montón de Hasidim en Brooklyn y en Jerusalén siguen cantando estas melodías. Y esto teológicamente, porque no solo son melodías, sino, o sea, por un lado están las semirot, que son las canciones de Shabbat, por el otro lado están los nigunim. ¿Qué es un nigun? Un nigun es una melodía sin palabras. Y eso es particularmente asociado al hasidismo. Pero los hasidim decían que hay chispas de santidad en todas las cosas, incluida la música. Y que cuando ellos
adaptaban o se robaban estas melodías y las transformaban en nigunim. ¿Qué estaban haciendo? Elevándolas. Que es una forma teológicamente hermosa de decir, de justificar la aculturación. Si ustedes estudian y ven, especialmente alrededor de Hanukkah, muchas páginas ortodoxas, especialmente de los ortodoxos criollos latinoamericanos, la asimilación, el helenismo, Roma, la idolatría, y se despencan. Se arrancan, lo chistoso es que el 90% son mesiánicos. Se arrancan los cabellos porque la asimilación. Javerim, los judíos, a través de toda nuestra historia, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos adoptado partes de la cultura que nos rodea y la hemos transformado. Y no solo es lo que hacemos nosotros, Javerim, es lo que hacen todas las culturas. Así es como funcionan las culturas que sobreviven. Las culturas que no sobreviven, ¿cuáles son? Las culturas que no cambian y que no se adaptan y que no adoptan y que no son porosas. Estas culturas pueden parecer muy sólidas desde afuera, pero todo cambia, como decía Serrat. Todo pasa y todo queda. Bueno, Machado lo dijo antes que Serrat. Pero todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Esa canción ahí tienen un Dvar Torah hermoso de Machado. No necesitamos instrumentos. No necesitamos instrumentos. Tenemos nosotros que volvernos productores de cultura judía. Y esto también significa, Javerim, y la gente siempre se ríe y cada vez es menos chistoso. Nosotros también tenemos que comenzar a adoptar nuestra cultura latinoamericana al judaísmo. Ya en Barranquilla comenzamos a hacer el ejercicio. No sé si ustedes han oído el Adon Olam aquí del señor Nadab y de Rubén y de Asaf. Ese es un ejercicio necesario. Y es un ejercicio necesario en México y es un ejercicio necesario en Venezuela. Y es encontrar. Javerim, acá en Estados Unidos ya lo estamos haciendo. Acá ustedes encuentran a Adon Olam a ritmo de todo, de Indiana Jones, de los Beach Boys, de los Beatles. Y entonces hay gente que dice y se arrancan los cabellos y dicen, ¡no! ¿Pero cómo? ¡La tradición! Vaya uno y mire las melodías tradicionales de Adon Olam. ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen las melodías del Adon Olam? Estas melodías pues que la gente jura que es lo que cantaba Moshe Rabbeinu. La mayoría de la música hipertradicional es del siglo XIX. Aleinu leshabeach la'adon hakol latet gedulah. Eso fue escrito por el Hassan Lewandowski, finales del siglo XIX, en Viena. Y adivinen qué es. Adivinen qué es. No es una canción de guerra, es un vals. El vals era el reggaetón del siglo XIX. Hemos caído bajo. El vals
Un vals de Strauss pues sigue siendo mucho mejor que Daddy Yankee. Pero cuando Lewandowski puso el Aleinu, la gente se despelucó. ¿Y usted qué está haciendo? Todo cambia. Todo permanece lo mismo. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Absolutamente seguro que Rabbi Akiva fue a la muerte cantando esta melodía, ¿cierto? Es del siglo XIX. Lo escribió un Hassan que se llama Sulzer, en Viena. Y lo chistoso es que hasta el día de hoy la gente comparte este video absurdo. Oh, las tribus perdidas, y un montón de nativos por allá en Papua Nueva Guinea cantando el Shema de Sulzer, y la gente dice, ¡ay, pero las tribus de Israel! Con un Shema que fue publicado hace 100 años. Ténganlo por seguro, el judaísmo en 150 años no se va a parecer al judaísmo de hoy, como el judaísmo de hoy no se parece al judaísmo de hace 150 años. Y una de las cosas más susceptibles a cambio, a moda, es la música. Entonces, no tengan miedo de innovar. No tengan miedo de adaptar. Semirot de Shabbat es lo que hay. Nigunim es lo que hay. Nigunim es lo que ustedes pueden hacer. Y le están haciendo un gran favor al judaísmo, enriqueciéndolo con su colombianidad, con su mexicanidad, con su... Y hay gente que todavía se arranca los cabellos y dice, pero yo quiero el judaísmo tradicional. Entonces usted quiere cantar es melodías que le robamos a los marroquíes o que escribimos en Marruecos basado en canciones de amor del Magreb, pero no quiere adaptar una de Pedro Infante. ¿Por qué? La página de Semirot, dame un segundito, la busco y ya les pongo el les pongo el dato. Semirotdatabase.org se llama la página. Eso lo comenzó un gran amigo mío del JTS que se llama David Seed, que hoy está estudiando para ser rabino ortodoxo, pero una gran página, un montón de melodías, todas las que quieran. Para eso sí es bueno el internet, para eso sí que es bueno el internet. Otra página importantísima, el problema es que está en hebreo, pero también es excelente. Bueno, les mando primero esta, que es una página del rabino Rolly Matalón, donde quiere traer la tradición del piyut a Estados Unidos. Y la que menciona Camilo también es excelente, piyut.org.il. Ahí tienen toda la música, especialmente música de Noráfrica, música sefaradí, iraquí, teimaní, libanesa, siria, de Eretz Israel, turca, hay de todo. En eso sí, y aprendan y culturícense. Y esto es como para los colombianos entenderán esto es como Jimmy Salcedo. Cante aunque no cante. Esto no tiene que ser pues el coro de los niños cantores de Viena, esto no tiene que ser Pentatonix,
Lo importante es participar. Lo importante es, como dijo León, utilizar la música para conectarse con Dios. Hay gente que tiene mejor voz, hay gente que tiene peor voz. Pero eso es lo bueno, o sea, mis niñas se saben ya, mi hija mayor tendrá que 8 años, se sabrá 50 semirot. Entonces es eso. Hay semirot largos y hay semirot cortitos, ¿cierto? Hay semirot de una línea. Hine matovu manaim, hine matovu manaim. ¿Cuántas melodías hay para Hine matov? ¿Cuántas melodías hay para Esainai? Kol haolam kulo. Yodul Adonai kitov, ki leolam hasdo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Preguntas. ¿Se puede bailar? Yo digo que sí. Yo bailo en Shabbat. En esto son los pocos cosas donde los Tosafot le ganan al Rambam, en mi opinión. ¿Por qué? Porque creo que la Gezerá en este caso, si uno tiene unas reglas claras, pues uno no va a sacar una guitarra si está bailando. O sea, en eso me parece que el argumento de los Tosafot es sólido. Y es algo que en mi opinión aporta muchísimo. Aporta muchísimo. A la alegría, al servicio. Haverim, Ivdu et Adonai besimha. Hay que servir a Dios con alegría. Hay una contraparte que dice que estamos en luto por el templo. Incluso hay una alajá del Rambam clarísima que dice que uno no puede tocar música, que uno no puede cantar, ¿cierto? Canciones seculares. Todo el mundo, incluso aquellas personas que están estudiando Shmona Perakim, lo vieron hace un par de días. Incluso el mismo Rambam se pasan esto y lo ignoran y dicen, la música es importante. La música es importante. Vivir sin música es muy difícil. Es muy triste vivir sin música. Y creo que parte de nuestra labor como latinos y como conversos, como gente que está viniendo sin los traumas de la Shoah, del antisemitismo de siglos y siglos y siglos, es inyectar un poquito de simha. Es darle un poquito de simha. Y el judaísmo se presta. El judaísmo tiene una tradición musical riquísima, antiquísima, súper amplia, de música secular y sacra. La verdad, esa diferencia no existe. Esa diferencia no existe en el judaísmo, diferencia entre música. O sea, las mismas personas que escribían piyutim escribían poemas de amor. Y seguramente compartían la misma melodía. Entonces, esa diferencia no es tan marcada como lo es en otras tradiciones. Aprovechemos esta y añadamos a ella. ¿Ok? Ok. Javier, tenemos 3 minutos para preguntas, luego voy a descansar la garganta 10 minuticos y nos vemos a las 8:10 hora México, hora Colombia.
Pero todavía quedan 2 minutos. Preguntas. La melodía de Shabbat en general es bueno que el nusach de Shabbat sea diferente. Pero esto pues es tradición. O sea, no hay alajot de nusach. La riqueza del nusach es que me sirve a mí para orientarme. Nusach es la melodía tradicional de cada servicio. Entonces, Minjá suena diferente a Arbit suena diferente a Shaharit, Shabbat suena diferente a semana, fiesta suena, altas fiestas suena diferente. O sea, eso tiene un valor de reconocimiento. Si yo solo me sé una melodía, pues, y si eso es lo que hay, pues eso es lo que hay. No, ok. Nos demoramos bastante, pero creo que es un tema que había que explicar a cabalidad. Y de nuevo, si ustedes están en una sinagoga donde hay música, esa es la opción halágica de su sinagoga. Allá hablo justificar, o sea,